¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues hoy vamos a hablar de el arrianismo, de la controversia arriana, ¿ok? El tema principal es arrio y el arrianismo, pero más que arrio es el arrianismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque queremos encontrar la historia, queremos encontrar la doctrina y esto va más allá del hombre. Entonces, vamos a empezar con esto. En el canal hemos estado haciendo mucho contenido, pero de alguna manera, de una forma muy aleatoria y caótica. Entonces vamos a empezar a organizarnos con temas cronológicos. Nos vamos a organizar en una playlist que vamos a denominar ambiciosamente lo mismo. Vamos a denominar ambiciosamente la Universidad del Cristianismo. ¿Ok? Y bueno, ya hicimos el primer video que habló de Dura Europos, que fue un vestigio arqueológico que nos revela cómo era la vida de los cristianos del siglo II y III. Luego hicimos el video sobre el emperador Constantino y ahora estamos, pues bueno, pasando a la controversia arriana, al arrianismo. Vamos a darle una congruencia editorial a todo esto. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Aquí podemos ver una pintura de Arrio hecha por el pintor Miquel Damasquenos, que era un pintor cretense del siglo XVI. ¿Ok? Y aquí, en este otro punto, arriba de mí, podemos ver un mosaico del baptisterio arriano de Ravenna en Italia. ¿Ok? En ese momento, el arrianismo en el siglo IV, pues era parte de la iglesia cristiana. Era una controversia más, pero no era, digamos, algo que estaba fuera de la iglesia. Pero ¿qué iba a pasar, no? Aquí iba a pasar algo muy importante. Pero bueno, vamos a ver cuál era el planteamiento del arrianismo. Arrio era un hombre que imponía, era un hombre alto, era un hombre que tenía un trato amable, era un hombre que era famoso por ser muy inteligente y conocedor de las escrituras. Y Arrio era un sacerdote o presbítero anciano de la ciudad de Alejandría en Egipto, que entonces formaba parte del Imperio Romano. ¿Y qué era lo que decía Arrio? Básicamente Arrio lo que decía es que Cristo pues no era de la misma sustancia divina del Padre, que le otorgaba el título de Dios, pero más como un título y no como un atributo ontológico. ¿Ok? Entonces eso era lo que planteaba Arrio. Era la primera criatura, la más perfecta. Y hubo un tiempo en donde el Hijo no existía, e incluso el Espíritu Santo era inferior al Hijo. Era inferior al Hijo, y todavía yendo un poquito más lejos, pues bueno, el Hijo era una criatura, ¿ok? Era una criatura. Pues vamos viendo que esto genera grandes conflictos. ¿Qué pasaba con todo esto? Constantino acababa de obtener su victoria sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio a través del cristianismo. Ok, pero algo que vio Constantino es que el cristianismo se estaba dividiendo por la controversia arriana. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué estaba pasando en Alejandría? En Alejandría, el obispo era Alejandro de Alejandría, y se hicieron sínodos para discutir la controversia. Sínodos locales. Y
se determinó que Arrio estaba fuera de la ortodoxia y se le excomulga. Arrio apela a la autoridad de Roma y es rechazado. Es rechazado. Constantino, al ver todo esto, decide convocar un concilio, porque ¿qué estaba pasando? El arrianismo de alguna manera ya había pegado en Oriente, ya había sido exitoso y empezaba a generar división dentro del cristianismo. Y era algo que no se iba a permitir. Si el cristianismo iba a ser lo que iba a cohesionar el imperio romano, no podía estar dividido. Entonces Constantino decide convocar al concilio de Nicea y se lleva a cabo en el año 325, donde asisten más de 200 obispos y acude un joven diácono acompañando a su obispo. Y ese joven diácono, acompañante de Alejandro de Alejandría, se llamaba Atanasio. Su papel durante el concilio no fue demasiado relevante, pero llegaría a serlo después. Y existe la leyenda de que San Nicolás de Mira abofeteó a Arrio durante las sesiones del concilio de Nicea por negar la plena divinidad de Jesús. Pero bueno, esto parece que es más un agregado histórico. Ok. San Atanasio defiende la divinidad de Cristo, pero lo haría después ya como defensor de una fe nicena. Existen diferentes debates. El concilio fue presidido y organizado por Constantino y por el obispo Ocio de Córdoba, que era de todas las confianzas de Constantino, y también era pues representante del obispo de Roma, que no estuvo presente en ese evento. Ok, se proclama la consustancialidad del Hijo homoousios, es decir, que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, ni más ni menos. ¿Ok? El Hijo es de la misma naturaleza del Padre, es engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza del Padre. ¿Ok? Y esto es importantísimo entenderlo. Aquí vemos una pintura rusa del primer concilio ecuménico de Nicea, hecha por Vasily Surikov del año 1876. ¿Ok? Pero bueno, uno creería, bueno, pues ya triunfó la ortodoxia en el concilio de Nicea y ya acaba la controversia. Pues no, señores, porque después del concilio de Nicea, el mismo Constantino relaja su posición, porque bueno, para empezar, cuando fue todo esto, se toman medidas para la unidad doctrinal y se expulsa a Arrio, se prohíben sus obras y además pues es desterrado. Arrio es desterrado. ¿Ok? Pero el mismo Constantino relaja su posición e incluso él mismo al final de su vida es bautizado por un obispo arriano, Eusebio de Nicomedia. ¿Ok? Que sostenía correspondencia con Arrio. ¿Y qué pasa? Pues a la muerte de Constantino, su hijo Constancio II apoya abiertamente al arrianismo. Y entonces, con este apoyo imperial,
del arrianismo, San Atanasio es cuando toma importancia. Y San Atanasio es el defensor más recio de la fe de Nicea y tuvo el apoyo del obispo de Roma. Pero San Atanasio fue varias veces exiliado. Fue completamente exiliado. Y iba y venía. ¿Ok? También hay que matizar que el arrianismo no era pues una organización monolítica. Había corrientes, había los que eran radicales y sostenían que para nada Jesús tenía la misma naturaleza del Padre. Y había otros, los semiarrianos, que decían que Jesús tenía una naturaleza similar a la del Padre, pero no era consustancial. Ok. Todas estas controversias toman fuerza y estos semiarrianos buscan un punto medio para la conciliación entre los católicos y los arrianos, pero esto no iba a permitirse. Y dentro de los grandes defensores de la fe nicena surgen tres figuras: San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nacianceno. Este que vemos aquí es un ícono de Lipie que está en el Museo Histórico de Sanok en Polonia. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Pues bueno, surge toda esta controversia y además hay que dogmatizar también cuál va a ser la postura frente al Espíritu Santo, porque estaba también la herejía neumatómaca. ¿Qué decían los neumatómacos? Que el Espíritu Santo era solamente la fuerza activa de Dios. Entonces, para derribar al semi-arrianismo y reafirmar la divinidad del Espíritu Santo, que ya era creída por la cristiandad católica, ¿qué pasa? Se hace el Concilio de Constantinopla y se complementa el credo niceno. Por eso el credo que rezan los cristianos hoy se llama el símbolo niceno constantinopolitano. Ok, bueno, pero yendo un poquito más allá. El legado del arrianismo. ¿Qué fue pasando en este momento? Pasó un rebote, una onda expansiva que rebotó. Los arrianos fueron evangelizados por misioneros arrianos, obviamente, y fueron a regiones germánicas, donde estas tribus germánicas se convierten al arrianismo. Y entonces en el arrianismo, estas tribus propagan su creencia, su cristianismo arriano. ¿Ok? Cuando cae el Imperio Romano y los godos invaden Roma, pues ¿qué pasa? Traen de regreso al arrianismo. Mientras que en el imperio ya había triunfado la ortodoxia católica, los católicos romanos se ven conquistados por los godos arrianos. ¿Qué pasa? Pues empiezan las controversias. ¿Ok? Esto provocó diversos conflictos, como por ejemplo en Hispania. Pero poco a poco fue triunfando la ortodoxia católica, y digamos que el punto que marca el fin del arrianismo de alguna manera es la conversión del rey Recaredo en el 587, el rey visigodo de España. ¿Ok? El rey visigodo de España
se convierte del arrianismo al catolicismo y digamos que es cuando termina el arrianismo. Sin embargo, sus ideas no murieron del todo. Un ejemplo muy claro para mí es el Islam. El Islam toma ideas fundamentales del arrianismo. Y hoy en día la denominación cristiana que más toma estos postulados son los testigos de Jehová y, por ejemplo, también los unicitarios. Algunos les llaman cristianos, otros no los consideran cristianos, pero para términos prácticos y académicos vamos a considerarlos cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. Ok, tal vez no crean en la divinidad, pero sí hubo un tiempo donde los arrianos estaban en plena comunión con los católicos hasta que se dogmatiza todo esto, ¿no? Ok, hoy es inaceptable el arrianismo, pero en ese momento, pues, sí eran parte de la iglesia. Ok, y aquí podemos ver este cuadro de la conversión de Recaredo, de Muñoz de Grain, de 1888. Pues bueno, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que la iglesia empieza a tener sus pininos en estos debates teológicos ya de altura, y es muy importante comprender que aquí se va gestando la ortodoxia y se va, no gestando, porque la ortodoxia ya existía, más bien lo que va pasando es que se va formalizando, se va dogmatizando, y con esto ya tenemos varios puntos aquí. Ok, no vamos a ahondar en los temas de los concilios aquí. Aquí el objetivo era explicar el arrianismo y cómo fue una de las grandes controversias. Podríamos decir que la primera controversia de los cristianos fue contra los gnósticos, donde titanes como Orígenes, Tertuliano, Ireneo de León los combatieron. Pero también llegó un punto donde toda la iglesia, convocada por el emperador, que era el único que tenía la capacidad material de lograrlo, convocó al concilio y logró poner oficialmente de acuerdo a la cristiandad. Ok, se logró tener una postura única y se empieza a gestar la ortodoxia tal como la conocemos hoy en día. Pues espero que esto les sea útil, que les edifique, y espero verlos en el próximo video.